Hola, un cordial saludo para todos mis compañeros y para el profesor Emanuel. Mi nombre es Kelly Joana Aguilar Urbano. Hoy les voy a hacer la presentación sobre el tema patologías del habla y del lenguaje. Esta presentación hace parte del curso Aula Virtual y Gestión Tecnológica de Turnitin de la Maestría en Patología del Habla y del Lenguaje en la Universidad Especializada de las Américas. Primero les presento la introducción. En esta presentación se van a abordar específicamente los conceptos de diferentes patologías del habla y del lenguaje en los que nosotros los fonoaudiólogos realizamos intervención desde edades muy tempranas. Realizamos procesos que implican promoción y prevención, diagnóstico, rehabilitación de la salud comunicativa. En esta presentación se va a abordar primero la introducción presentada en la diapositiva anterior. Se van a abordar los conceptos de las patologías de disfasia, dislalia, disfemia, disartria, la disglosia y la afasia. Por último, se van a mostrar las conclusiones y la bibliografía. En primer lugar, vamos a abordar el concepto de la disfasia. Aquí tenemos dos definiciones que se dieron en el mismo año, 1993. La primera define la disfasia como un trastorno en la organización del lenguaje en evolución. Generalmente se aplica cuando se presenta un trastorno severo del lenguaje cuyas causas no se deben a discapacidades auditivas, discapacidades cognitivas ni discapacidades de tipo motor. Otra definición planteó que es un trastorno específico de la comunicación. La disfasia también es llamada trastorno específico del lenguaje, afecta la parte comprensiva y expresiva y los niveles del lenguaje. Esto puede ser debido a una disfunción del sistema nervioso y se presenta en las edades entre los 0 y los 6 años de edad. En segundo lugar tenemos la dislalia, la cual ha sido definida como una alteración en la articulación de los fonemas o grupos de fonemas, los cuales no se les puede otorgar causa neurológica. Puede ser por ausencia, alteración de uno o varios rasgos puntuales en la articulación que afectan las vocales, las consonantes de manera aislada o pueden ser los grupos consonánticos. Más adelante, en 1981, se definió la dislalia, según Perelló, como un trastorno en la articulación de los fonemas por alteraciones funcionales de los órganos periféricos del habla. Estos son los órganos fonoarticuladores: lengua, paladar, labios, etc. La dislalia, según Pascual, se clasifica en dislalia evolutiva, la cual es parte del desarrollo normal del lenguaje; la dislalia funcional, en la cual se ve alterada la función de los órganos articuladores; la dislalia audiógena, la cual está asociada a dificultades o discapacidades auditivas; y la dislalia orgánica, en la cual se presentan anomalías anatómicas en los órganos articuladores. Un ejemplo del habla con dislalia es cuando se dice taza por casa, en el cual se ha frontalizado el fonema velar K, se ha reemplazado, sustituido por el fonema T, el cual se articula con la lengua y los dientes. La disfemia. La disfemia es otra patología del habla y lenguaje que abordaremos. También ha sido llamada tartamudez. Esto es dependiendo del autor que la defina. Perelló definió la tartamudez como un trastorno funcional en la expresión oral que afecta estrictamente la fluidez del lenguaje, ya sea al pasar de una sílaba a otra, de una palabra a otra o de una frase a otra. Aguado definió en 2014 la disfemia como las repeticiones de sonidos, palabras o frases o prolongaciones y en ocasiones bloqueos, es decir, la interrupción de la emisión del habla.
Esto genera frustración en el adulto o en el niño al no poder expresarse. Genera afectaciones de tipo emocional. Ahora pasamos a la disartria. La disartria es una patología en donde los trastornos son marcados por una alteración en la ejecución de movimientos que afecta la producción del habla. Sus causas se deben a anormalidades en el sistema nervioso central o periférico, en los cuales se evidencia debilidad, espasticidad, incoordinación de los movimientos involuntarios, reducido o variable tono muscular. En el 2012, según González, las disartrias se definieron como un trastorno de origen neurológico en donde hay alteración motora o del control motor de los movimientos del habla y pueden tener diferentes clasificaciones según los criterios. Acá presentamos la clasificación de González. Existe disartria de tipo flácida, disartria espástica, disartria atáxica, disartria hipocinética, disartria hipercinética, disartria por lesión de neurona motora y las disartrias mixtas. A continuación presentamos el concepto y la definición de la patología disglosia. Según Perelló en el 2014, las disglosias son los trastornos de la articulación causados por una alteración en los órganos periféricos del habla, de origen no neurológico. Esto es lo que se llamó dislalias orgánicas en la clasificación que dimos anteriormente, en la cual se ven afectados los órganos articuladores. Estos órganos se pueden ver alterados por diferentes causas, como lo son las malformaciones congénitas, los trastornos del crecimiento, las parálisis periféricas y los traumatismos con sus consecuencias. Es importante, según este autor, diferenciar las diglosias labiales, las diglosias mandibulares, diglosias linguales, las diglosias palatinas y las diglosias de tipo nasal. Por último, tenemos el concepto de la patología afasia. La afasia ha sido definida como un trastorno del lenguaje a causa de una lesión neurológica, específicamente en las áreas cerebrales que controlan la emisión y la comprensión del lenguaje. En esta patología de afasia se ve alterados los componentes semántico, componente sintáctico, fonológico y el morfológico. Estos componentes pueden estar o no preservados según la localización de la lesión. Es importante, nos plantea esta autora en 2005, diferenciar la afasia de los trastornos de la memoria, del pensamiento y de la disartria. Esta misma autora nos plantea dos clasificaciones para las afasias. Según la localización de la lesión, pueden ser afasia de Broca, afasia de Wernicke, afasia de conducción, afasia de tipo anómica, afasia motora transcortical, afasia de tipo global o fluida no mixta. Según la fluidez, las afasias pueden ser fluidas, semifluidas y no fluidas. Como conclusión de esta presentación, tenemos que el profesional idóneo para intervenir los trastornos de la comunicación es el fonoaudiólogo, o también llamado terapeuta del habla y del lenguaje, patólogo del habla y del lenguaje. Puede abordar estas patologías durante todo el ciclo vital. También es importante tener claro el concepto y la definición de estas patologías, ya que hay algunas que son del habla y otras sí abarcan lo que es el lenguaje. Además nos sirve para elegir el método de evaluación adecuado y establecer el plan de intervención a partir de sus conceptos, definiciones y las características que se presentan en la comunicación respectivamente.
Acá tenemos la bibliografía empleada para esta presentación. Y por último, quiero agradecerles mucho por el tiempo prestado. Gracias.